Y de repente todos hablan de unidad nacional. Todos quieren el diálogo, todos se muestran dispuestos al consenso. Suena muy bien, solo que cada cual se parapeta en su propio concepto de unión para adueñarse del centro de la escena, como quien dice, la unidad soy yo, o el diálogo es mío, mío, mío. Y así el consenso, valor fundamental de la vida en sociedad, se vacía de sentido, una vez más. Necesito consultar a un verdadero experto en grietas, a un especialista en enfrentamientos en serio y dramas de veras. Digamos como es el fin de una era, todavía no empezó la otra. Bueno, ese es mi resumen. ¿Ya estamos grabando? Sí, ya podés. Sí. No, porque ahí Luis Moreno Campo dice, el mundo va hacia allá. ¿Hacia dónde va el mundo? El Internet es como la imprenta. La imprenta fue la que cambió la religión, la filosofía política y luego la política. Creó el Estado Nacional, democrático. Y después eso creó la Revolución Industrial. Pero tardó 3 siglos. Ahora la Internet hace eso en 20 años. Y no nos damos cuenta porque no sabemos. Yo estoy en Harvard y la gente que hace ciencias políticas, relaciones internacionales, todavía discute el siglo XVIII, todavía discute el Estado Nacional. Justamente, a mí me dieron el cargo en la Corte Penal Internacional, yo era un fiscal global. Entonces, para mí lo global es lo que yo me acostumbré a hacer. Además vengo de Argentina, el Estado Nacional, bueno, no siempre fue tan importante. En cambio, la gente que está en Estados Nacionales grandes no puede ver eso. Entonces yo veo que hay un problema que la gente que normalmente diseña los modelos, las soluciones, no lo puede hacer. Tenemos que inventarlo del sur o de otro lado, de India, por ejemplo, de China, supongo. Pero además con tecnología. Todavía no aplicamos tecnología a la vida pública. Y yo creo que A la solución de conflictos. bueno, yo lo que estoy trabajando es en solución de conflictos. Estamos inventando una app que para un genocidio, que apretas un botón y para un genocidio. Estamos trabajando en eso. ¿Cómo frenas un genocidio apretando un botón? Bueno, estamos armando lo que va a ser como si yo te mostrara ahora un teléfono moderno hace 30 años. Hace 30 años los celulares pesaban 5 kilos. Si yo te mostrara uno de ahora sería increíble. Entonces yo te quiero mostrar, mira, esto va a ser así. ¿Cómo funciona? Vamos a discutirlo, pero te vamos a mostrar cómo funciona. Te vamos a mostrar una app que apretas un botón y para un genocidio. Y tiene una racionalidad atrás. Y después habrá que, por lo menos, eso te apunta a dónde vamos. Si no... ¿Y qué inteligencia le cargas a esa app? Bueno, la idea básica de ese app es que... ¿Un cerebro artificial que resuelve conflictos a partir No, de...? tiene que ser un software que ayude a la gente a conectarse, porque básicamente los genocidios ocurren cuando vos crees que un grupo es tu enemigo, entonces tus líderes quieren, para protegerte a vos, lo matan a los otros. Mi vieja creía que Videla la protegía de los guerrilleros. Y la gente de izquierda sentía que había que proteger a los obreros de las patronales. Y en Ruanda los Hutus mataron a los Tutsis porque había que proteger a los Hutus. Y los nazis mataban judíos y gitanos y anarquistas porque había que proteger a los alemanes. Los crímenes masivos los cometen para proteger a mi grupo, no solamente por odio. Entonces tenemos que inventar un modelo donde los grupos se conecten. Ajá. Y que los algoritmos te conecten entre sí. Justamente un problema que hay ahora es que los algoritmos están diseñados para conectar los que son iguales entre sí. Entonces, porque como es para vender, entonces se llaman echo chamber, porque es como vos hablas con tu eco, hablas con vos mismo. Claro. Entonces hay que inventar algoritmos que conecten diferentes. Sí, te estás identificando con vos, el tema es cómo identificarse con el otro. Claro, claro. Bueno, por eso yo veía Tinder. Tinder es una app para hacer citas, que lo que tipo inventó, yo conozco al abogado del fundador, y me contaba que la creación fue que sacaron todas las mujeres que te rechazan, solamente ponen las que te aprueban. Entonces funciona muy bien. Y yo me imaginaba, la mujer rechaza más citas que el hombre. La mujer rechaza el 98% de los hombres. Entonces, cuando una mina de bola está, es fenómeno. Y no muestran las 98 que lo rechazaron. Entonces vos querés desarrollar un Tinder antigenocidio. Ese es el concepto básico para pero después podemos desarrollarlo para violencia en Argentina, podemos desarrollarlo para violencia en los barrios, para muchas otras cosas, pero así. O sea que te dejó de preocupar que te digan que estás loco, Moreno Campo. No, mira, estás loco. Yo lo propuse
estoy trabajando esto con la Universidad de South California. Y me dijeron que propuse una idea muy moderna y novedosa, que es explicarlo en 6 segundos. Y yo le propuse esto y me la aprobaron al toque. Inmediatamente. Y yo me empecé a reír. En menos de 6 segundos. Sí, yo empecé a reír como vos decís. Yo le dije, están locos. Yo le dije, están locos que me aprueban la idea así. Y me dijeron, no, mira, acá queremos ser globales. Tu idea de una... Bueno, ves que sigue funcionando así. Yo digo que estás loco vos decís que están locos ellos, y así estamos. No, porque es gracioso, porque lo que vos decís que estás loco es lo que yo les decía. En Harvard me dirían eso. En Harvard, si yo les digo, hagamos una app antigenocidio, me dicen, estás loco. Acá en esta universidad más chiquita, más moderna, distinta, me dijeron, si nos queremos, me dijeron, es global, es interdisciplinaria, y no sabemos si va a funcionar, pero queremos probarlo. Queremos hacer cosas que, aunque no sabemos estar seguros que va a funcionar. Y yo creo que eso es central. Déjame que te cuente una cosa. Luis Moreno Campo, que fue fiscal internacional en la Corte de La Haya, se especializó en conflictos internacionales, se especializó en genocidios, en investigación de genocidios. Y nosotros que hablamos de grieta en la Argentina, Moreno Campo está dando clases sobre su experiencia en La Haya, en Israel y en Palestina. ¿Esto es así? No, yo doy clases en Harvard, sí, y enseño en Israel y en Palestina, en 2 universidades distintas, una israelita y una palestina, porque no se juntan. Entonces, enseño el mismo curso en Israel y en Palestina. Ahí la grieta, Esa grieta, en serio. entre palestinos e israelitas es tremenda, es tremendo. Pero bueno. ¿Y qué experiencia vos sacás ahí de la posibilidad de que este Tinder del encuentro antigenocidio se produzca? Porque pues la idea surge de ahí. Estás con palestinos y con israelíes, cada cual en su lado, hablándoles de lo mismo. Sí, pues el año pasado, en mi curso en la Universidad Hebrea, un joven me dice, mire, profesor, me gustó mucho su clase, pero no puedo venir. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mire, es interesante, pero no la soporto emocionalmente. Digo, ¿por qué es lo que te carga emocionalmente? Me dice, usted nos obligó en la primera clase a simular. Y yo simulaba que era un político israelita discutiendo con un palestino. Y yo me escuchaba a mí mismo y me odiaba. Era un right-wing, un político de extrema derecha. Y yo soy de izquierda. Me decía, yo no quiero pasarme este curso, su seminario, hablando como un extremista de derecha. No lo soporto. Entonces discutimos el tema con él y al final se quedó. Pero el tema para mí fue interesante porque yo pensaba, esto es lo que nos pasa todo el tiempo. En Israel, los israelitas moderados están aliados con los israelitas extremistas, que son los que imponen el discurso. Y lo pasa lo mismo en Palestina. Los palestinos moderados están aliados con los palestinos extremistas, que no quieren que Israel exista. Y entonces no hay acuerdo. ¿Cómo inventamos un Tinder antigenocidio que conecte justamente los moderados israelitas con los moderados palestinos en forma masiva? Porque si hubiera un número masivo... Y que esos moderados sean el puente entre los dos lados. Esos moderados son los que van a reclamar soluciones políticas. Entonces los políticos van a escucharlo, porque los políticos te escuchan si tenés voto. Entonces si hay millones de tipos que piden una solución moderada, va a haber políticos haciéndolo moderado. O sea que la solución de la violencia a nivel internacional es básicamente política, es conversando. Bueno, no solamente conversando, pero justamente hay que... justamente el siglo XVIII, vos pensás, la evolución. La primera vez que existe una Corte Penal Internacional en el siglo XXI, no había antes. Lo que a mí me dieron para que yo maneje fue un regalo del siglo porque no existió nunca. La violencia se manejaba en Atenas 6 siglos antes de Cristo de una forma que respetaban a los ciudadanos de Atenas, adentro de Atenas, pero mataban sin piedad a los que estaban afuera. Los que estaban afuera, sin piedad, los atenienses eran brutales. Tardamos 23 siglos para pasar de la ciudad que protegía a los ciudadanos al Estado Nacional, que protege a todos los que viven dentro del Estado, a las ciudades distintas. No hay más peleas entre Atenas y Minos en Grecia. ¿Por qué? Porque hay un Estado Nacional que los evita las peleas. Entonces, el Estado Nacional es el factor más importante en manejo de violencia en el mundo. Ahora, en el mundo del siglo XXI, con terrorismo internacional, con cybercrimes, con bombas que te pueden, o con armas que te pueden matar a lo lejos, el Estado Nacional no alcanza. Hay que inventar algo más grande. El problema es que los estados más grandes, como Estados Unidos, no quieren algo más grande. Había un senador norteamericano que decía, está el pueblo americano, el gobierno americano y Dios. Nada entre Dios y el gobierno americano. Los norteamericanos no quieren algo más grande, entonces por eso ellos tienen valores democráticos, pero la ley es para los americanos, no para afuera. ¿Eso es los americanos en general o entre Obama y Trump, por ejemplo, hay diferencias? Bueno, para Trump, su comunidad son los blancos,
para Obama, su comunidad, los norteamericanos. Pero para los 6,5 mil millones de tipos que vivimos afuera, somos todos extranjeros que nos pueden bombar. Si vos sos un terrorista, nos ponen una bomba acá, te matan a vos sin problema, y a mí, dicen, lo siento, se llama daño colateral. Entonces, el problema, la idea de hacer la guerra al terrorismo internacional, nos costó esto, la crisis de refugiados más grande del mundo. Hay más refugiados hoy en el mundo que después de la Segunda Guerra Mundial. Y no hablamos de eso porque son tipos que están son tipos o de Venezuela, o de Siria, o de Irak. En ese sentido, justamente... Son otros más otros que ninguno. Claro, son otros, no nos importan. No nos importan. Justamente, alguna cosa que me parece interesante, hay entre 3,5 millones y 5 millones de refugiados de Venezuela absorbidos sin problema por América Latina. ¿Sabes cuántos refugiados hay en Europa que produjo la crisis europea de la extrema derecha que se agiganta? 1,5 millones. Entonces, hay el doble de refugiados en América Latina, no pasó nada. 1,5 millones crearon la crisis europea. Entonces, y se vuelve cada vez más cerrada. ¿Por qué elegiste como base de operaciones Estados Unidos? No, yo terminé la Fiscalía de la Corte Penal Internacional después de 9 años y sentí que había que explicar eso. Y para explicarlo tenés que hablar desde lugares... Desde donde se escuche más. Sí, donde lugares se discuten ideas. Entonces yo me fui primero, me ofreció la Universidad de Yale y después me fui a Harvard. Y yo estaba antes en Harvard, ya antes. Yo he sido profesor visitante de Harvard, así que me ofrecieron cosas. Y lo que pasa es que igual a ellos les cuesta mucho entender lo que yo digo, porque ellos no creen nada que está fuera de Estados Unidos. Para ellos, la gente que hace relaciones internacionales cree que la ley es contraproducente, hay que ignorarla. Entonces hay un problema muy, muy complicado ahí. Así que, justamente, yo enseño en Harvard, es muy interesante porque los alumnos son geniales, son alumnos que fueron 8 veteranos de la guerra de Malvinas, de la guerra de Irak o Afganistán, diplomáticos, gente de ONGs, políticos y estudiantes de Derecho, todos juntos discutiendo. Entonces, es fascinante para mí entender, pero la academia americana no piensa. Hay un problema con la academia. La academia, sí. ¿Estás de algún modo exiliado en Estados Unidos? No, exiliado. Yo no trabajo acá. Una cosa que dice, yo siempre decía, la Argentina es como una jungla, te entrenan para, si vos entendés la jungla y después aprendés los hábitos de la ciudad, tenés una experiencia única. Ahora, una vez que estuviste en la ciudad no puedes volver a la jungla, sos un tigre amaestrado. Yo no vuelvo acá, no trabajo acá. Pero con esa experiencia desde la Corte de la Haya y esta mirada que vos tenés de la jungla ahora desde afuera, vamos a hablar después de la Argentina, ¿crees? Ok. Ya volvemos. Las cloacas llegaron al barrio San Francisco y ya están habilitadas 51 manzanas de Morón Sur, entre las calles Ortiguera, Stevenson, Don Bosco y Eva Perón. Ahora los trabajos continúan en Aedo y El Palomar. Con esta histórica obra, más de 75.000 vecinos tendrán cloacas en Morón. Estas son obras para siempre. Morón Gobierno. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis Moreno Campo, ¿cómo ves la justicia argentina desde en la selva, desde afuera, desde la civilización? La justicia es un problema serio, la Argentina, sobre todo la justicia que se refiere a la que se involucra con la gente con poder político desde hace 20 años, está capturada. Entonces, y ya nadie la va a cambiar, digamos. La justicia está capturada. Pero pará. Definime así, la justicia está capturada por... Bueno, Menem, Cavallo fue el que denunció los jueces de la servilleta, que Corach, el ministro del Interior de Menem, le había dicho, nombramos jueces supervisados, que tienen que hacer lo que le decimos. Este fue el modelo. Aranian, ministro de Justicia, renunció por eso, y le avisó a Menem que le iban a poner preso los jueces amigos, y lo puso preso un juez, el juez Urso, que había sido designado por Menem. Ahora, yo puedo encontrar toda esa historia... vos la sabés, todo el mundo la sabe. La contamos hace 20 años. Y ahora se olvidaron todos, porque de la Rúa no los cambió a los jueces. Bellis, en la época de Kirchner, con Bellis, de ministro de Justicia, prometió que lo iba a cambiar, anunció como un presidente que lo iba a cambiar, lo anunció en un acto con gobernadores, la Corte Suprema, y un mes después fue para atrás. Y fue cuando Vélez tuvo que renunciar y mostró la cara de Schiuso, y ahí Vélez tuvo que ir al exilio. Y a partir de ese momento se consolidó. Ganaron para un tiempo largo. No, perdimos. No ganó nadie. Ganaron ellos, digo. No, sí, porque lo que pasa es que yo veo que Cristina Kirchner es un buen ejemplo, porque ella lo bancó a Bonadío y a Schiuso, hasta cuando se iba yendo se peleó con ellos y ahora es la víctima de ellos. Pero es la víctima de sus perros. Es la víctima de la gente que ella bancó. Entonces, pero yo me volví loco cuando vi la muerte de Nisman. Y me empecé a hablar de este tema. Pero yo creo que en Argentina yo hablo de este tema y no importa, a nadie le importa nada. Digamos, no cambia nada. No es que alguien dice algo. Justamente, estamos ya... El otro día leí en La Nación, nota primera tabla, que decía, los jueces van a demorar las causas porque vienen hasta ver las elecciones, cómo resultan las elecciones. Eso es un escándalo, pero se convirtió en normal. Nos hemos acostumbrado a algo que es muy malo. Muy malo, porque justamente el problema no es que los jueces están capturados, el problema es que la política se transformó en una cosa complicada, donde hace falta mucha plata, donde hace falta muchos acuerdos con los empresarios. Entonces hay toda una especie de red mala, donde la gente que es buena no participa y los que son malos sí participan y los malos tienen las ventajas. Y entonces por eso el país no funciona. Y vos sos presidente, me parece que hay un problema que justamente no sé qué va a ser el nuevo presidente, pero llegue el que llegue, Kirchner no pudo cambiarlo. Kirchner, que tenía mucho poder, no lo pudo cambiar. Macri ni siquiera intentó. Macri recibió un pantano y lo maneja como puede. Porque todos dicen, bueno, si vos querés cambiar a los jueces, te peleás con todo el mundo y no ganas mucho. Si no te peleás, tú usas a los jueces para perseguir a tus enemigos políticos del día. Sabiendo, el problema es sabiendo que cuando vos te vas, te va a tocar a vos. Vos dijiste ahí, Cristina es víctima de sus perros. Y está bueno esto para aclarar algo, porque en esta locura argentina de que a nadie le importa nada, pero sí importa descalificar al otro, de alguna manera vos se te ubicó como un kirchnerista en la última Yo siempre soy... sí. Bueno, pues yo dije que lo de Nisman era un horror, y el caso, a mí me parece que el caso, la denuncia de Nisman fue una denuncia que no está mostrada, y yo creo que el caso, a mí me asombró que en el caso de la AMIA, no le quieren tomar declaración al secretario general de Interpol, que es el tipo clave. Entonces yo dije todo eso y entonces a un diario me presentaba que yo iba a ser el abogado de Cristina. Y yo no tengo nada que ver con Cristina, no trabajo en Argentina, nunca, nada. Y no lo haría. Ahora, vos fuiste fiscal en la Argentina, año 1985. Hace 33 años atrás vos estabas siendo fiscal adjunto del juicio a las juntas militares. Sí. Contra acusados que... hablando mal y pronto, la tenían muy larga todavía y tenían mucho poder todavía, tanto es así que iban a seguir moviendo cuarteles y moviendo reclamos, etcétera, etcétera. Ustedes descubrieron o acusaron por un genocidio, no importa si 30.000 o 6.000 o 7.000 o 10.000.
importa que era mucha gente asesinada desde el poder. Y acá no podemos investigar la muerte de una persona en el baño de su casa. Bueno, pues Argentina en los 80 tuvo 3 cosas muy importantes. Tuvo liderazgo político. Alfonsín propuso investigar el pasado en un país que nunca se investigó a los militares. La gente lo votó, tuvo apoyo, 52% de los votos, en un momento en que América Latina estaba... Pinochet sacó el 48% de los votos 4 años después. Entonces, América Latina estaba todavía en la época de la dictadura, Argentina se metía en la democracia, investigando el pasado. Entonces, voto de la gente, liderazgo político, y después se implementó. La CONADEP implementó y los juicios de la Junta hubo gente que fue capaz de implementar. Alfonsín también prometió otra cosa, investigar la corrupción y la deuda externa. No cumplió ninguna de las 2 cosas, porque no tenía gente para eso. La deuda externa nunca se investigó y por eso estamos pagando de por vida. El problema es que los políticos justamente estaban todos contentos que investigaran a los militares, porque no querían que los militares vuelvan. Con la corrupción pasa que a los políticos les interesa que se investigue la corrupción, porque todo algo o alguien de su partido tiene que ver. Entonces no hay un consenso contra la corrupción. Justamente, ¿cómo es posible, no es posible armar un consenso de que la corrupción no puede aceptarse? No hay consenso. ¿Seguiste el caso de los cuadernos llevado por Bonadío y Stornelli? Porque acá viste que la discusión ahora es cuadernos o fotocopias. Entonces lo que se ve es el tema de la prueba. Claro, la causa oficialmente se llama de los cuadernos, porque son los cuadernos de este chofer Centeno, pero la defensa del lado del kirchnerismo dice que no son cuadernos, que son fotocopias de cuadernos que nunca nadie vio. Bueno, pero entiendo que hay mucha gente que confesó, así que los cuadernos ya casi no importan. Las confesiones de la gente ya están. El problema es que una justicia que está hecha para proteger puede investigar y castigar, no lo sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Vos fuiste fiscal y fuiste fiscal internacional. En cualquier otro caso, qué sé yo no sé si un prócer, pero alguien de referencia todo el tiempo tendrías que ser, y fuiste bastante vapuleado últimamente por algún sector político, año pasado, anteaño. No me di cuenta. ¿Qué sentís vos cuando hay un fiscal declarado en rebeldía? Que no se presenta a declarar por X causa. No, yo no conozco. Es el caso de Stornelli. Yo no sé bien qué pasó ahí, no te puedo contar. Me parece que todo es... El tema no es un individuo, el tema es, tenemos un sistema político que acepta negocios ilegales con el sector empresarial, y eso es claro con las compras del sector público, con la obra pública, y es claro con el impuesto a las naftas que no se pagaba, es brutalmente claro. No pago el impuesto a la nafta y en lugar de eso lo que hago es le doy publicidad al gobierno y que me paga y me quedo con la parte del impuesto a la nafta. Eso es increíble, eso es increíble. Entonces, eso es el problema. Entonces, por supuesto, si vos haces eso, luego tenés que manipular las instituciones para que no te investiguen. Y eso es lo que pasó en Argentina y está pasando desde la época de Menem y no lo podemos cambiar. Por eso yo en parte por lo que yo veo en Argentina, digo, bueno, la solución no va a pasar por un sector político que transforme cosas, sino vamos a ver si usamos nuevas tecnologías, si la juventud puede inventar tecnologías nuevas para cambiar cómo damos servicio público a la gente. Me parece que pasa por ahí. No pasa por un acuerdo, porque viste que ahora la Argentina está muy en el tema de quién convoca el mejor acuerdo posible. Sí, un acuerdo contra la corrupción sería genial, que lo implementen sería fenomenal, estoy esperando, eso sería buenísimo. En la Argentina de los 83 hubo un acuerdo contra la violencia política. Justamente, cuando ganó Alfonsín, todo el mundo se puso de acuerdo. El peronismo se puso a muerte en contra de la violencia política y apoyó a muerte el juicio de la Junta. Entonces, fue una masividad contra eso. Hace falta y eso es muy importante, porque yo soy viejo para entender. Yo me acuerdo discusiones en la casa de mi abuela en el año 66, yo tenía 2 tíos coroneles que estaban en el golpe del 66. La Argentina terminó con el golpe de Estado, no hay más golpe de Estado en Argentina, mis chicos no tienen ni idea de qué es eso. Entonces es genial. Ahora, necesitamos un país que se pueda creer en las reglas. ¿No? Y sin una justicia creíble no se cree en las reglas. Pero la justicia... Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Barajar y dar de nuevo? ¿O hay que esperar que evolutivamente la tecnología resuelva el problema? No, necesitamos liderazgo político, me parece, o tecnología, no sé. Liderazgo político me parece que está complicado. Si hubiera un acuerdo de todos los partidos de que vamos a terminar con la corrupción y vamos a ponernos de acuerdo en que no aceptamos corrupción y que los empresarios apoyen, eso sería fenomenal. Si eso pasara, sería genial. ¿Por qué el liderazgo político está complicado? ¿Cómo lo ves a Macri?
La Argentina es un sistema político y social con alta corrupción, pero en equilibrio. Digamos, el tema de la corrupción es un tema que está vigente desde los apoyos de Mazorín, de Alfonsín. Con Menem subió número 1, número 2 y nunca terminó de bajar el número 3. Entonces, tenemos 30 años que la gente sabe de corrupción, está harta de la corrupción y no lo podemos manejar, porque vos pensás, no es solamente un tema de un hecho, es un país, a mí me dieron el dato que solamente el 15% de la economía está bancarizada. Me parece increíblemente bajo, supongo que sea el 40%, pero hay una parte enorme en la economía que no paga impuestos, que es negra. Entonces, los que pagan impuestos en Argentina están jodidos porque ganan el doble o el triple por los que no pagan impuestos. Y la presión cada vez más fuerte sobre los que pagan impuestos, no sobre agarrar a los que no pagan. Entonces, me parece que tenemos unos problemas estructurales muy complicados. En un momento donde el mundo avanza en avión, nosotros vamos en una carreta para atrás. Y tu mirada global, digamos, porque haber estado en la Corte de la Haya supongo que te cambió mucho la cabeza en el sentido de tener una mirada del conjunto y de los conflictos del conjunto. ¿Eso te vuelve más optimista o más pesimista con la Argentina? Que la Argentina no tiene, lo que da lástima a la Argentina es que no tiene problema en Argentina. La Argentina no tiene ningún problema. La Argentina tiene un territorio inmenso, no tiene problemas políticos como Israel-Palestina, no tiene problemas como el mundo árabe, no tiene problemas como África, enclaves tribales. Entonces, la verdad que la Argentina no debería pasar lo que pasa, por eso da pena. Y porque además es mi país, no, pero da pena por eso, porque es ridículo lo que nos pasa. Es ridículo. ¿Y por qué no te haces una aplicación para el Tinder argentino? A ver si resolvemos el encuentro. Bueno, sí, yo creo que habría que inventar eso. Yo creo que habría que inventar soluciones para problemas específicos, problemas de violencia, por ejemplo, problemas de seguridad. De hecho, hay un chico que trabajaba en Tigre con Massa, cuando Massa era intendente, hicieron una aplicación que le informaban a la intendencia, a través de las redes sociales, actos de violencia. Y redujeron las llamadas falsas del 62% al 1,8%. Es una aplicación externa, fácil, que duplicó la eficiencia de la policía. Entonces, ese es un ejemplo básico, pero como esto habría 1000. Justamente me parece que lo que tenemos que inventar es cómo podemos usar tecnología para resolver problemas. En los temas de seguridad, por ejemplo, justamente esta aplicación permitía encontrar cuáles eran las cuadras más riesgosas de Tigre. Y por ejemplo, había veces que lo que hacían, me contaron que había una cuadra que había habido dos violaciones y varios robos. Le pusieron luz y con eso terminó el problema. Entonces, a veces la solución no es una reforma política, a veces la solución es sentido común. Sentido común. Entonces, empecemos a utilizar tecnología para mejorar los problemas. Vos pensás, la Argentina es un país que tiene Mercado Libre, que es una compañía virtual, es la compañía que vale 5 veces lo que vale YPF. Mercado Libre vale 5 veces lo que vale YPF. Entonces, el potencial de este país para tener una actividad a través de la nueva economía es enorme, porque tiene mucha gente educada. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé, pero espero que lo podamos hacer, ¿no? Señores, Luis Moreno Campo fue fiscal hace 33 años, fiscal adjunto del juicio de la Junta, fue fiscal de la Corte Internacional de la Haya, está entre comillas exiliado y de vez en cuando viene a la Argentina, quiere a la Argentina y vieron que yo no elogio a nadie. Yo le tengo un afecto enorme a Luis Moreno Campo. Gracias, Luis. También te quiero. Allá voy, en busca de una luz desde lo más profundo de otra noche de dudas. Sigo buscando, clandestino, encontrar un callejón con salida, o al menos un respiro, un momento reparador.